Pensemos por un segundo en una mansión gigantesca, una propiedad deslumbrante llena de maquinaria de última generación, de esas que funcionan a toda marcha sin parar. Me la imagino, sí. La producción no se detiene, los márgenes de ganancia fluyen de maravilla, pero al mirar la arquitectura de este imperio industrial, notas un detalle un poco aterrador. ¿Cuál sería? Resulta que toda esa enorme estructura está conectada a un solo enchufe en la pared a través de un cable de extensión larguísimo. Uy, claro. Y el problema no es solo la extensión. Ese cable cruza directamente por el medio de un campo minado. Es una analogía brutal, y la verdad ilustra perfectamente la miopía del diseño logístico moderno en nuestra industria. Totalmente. Porque, a ver, tenemos toda esta inercia operativa, miles de millones de dólares invertidos en infraestructura pesada, dependiendo de único punto de fallo. Un cable sumamente expuesto a la volatilidad. Exacto. O sea, si alguien tropieza con ese cable, o, digamos, si una mina detona a miles de kilómetros de distancia, La mansión entera se queda a oscuras en milisegundos. tal cual. Y ahí las pérdidas se vuelven incalculables. Y bueno, para entender cómo se está reescribiendo este paradigma energético hoy mismo, en esta inversión profunda vamos a cruzar 3 fuentes de información súper interesantes. Fuentes que, debo decir, rara vez analizan en conjunto. Exacto, pero que juntas cuentan la historia completa de esta crisis y, lo más importante, de su solución. Primero, tenemos reportes militares recientes muy detallados. Del canal El Resumen Militar, ¿no? Así es, documentando una destrucción táctica sin precedentes ahí en el Golfo Pérsico. Segundo, tenemos la hoja de ruta tecnológica extraída de los seminarios de la plataforma internacional H2Conf. Que mapea básicamente la madurez de todo el ecosistema del hidrógeno. Justamente. Y tercero, y esto es quizá lo más revelador, vamos a analizar documentos internos confidenciales. Los pitch decks de levantamiento de capital, ¿verdad? Sí, en la plataforma DILAM y a través de la red Chile Global Angels. Son documentos de una empresa innovadora llamada Energy Heart. Que básicamente están estructurando financieramente esta autonomía industrial del futuro para América Latina. Así es. Nuestra misión hoy es conectar los puntos, ver cómo una crisis geopolítica al otro lado del mundo empuja a la gran industria y a la minería a buscar una descentralización energética urgente. Porque el cruce de estos documentos va de la geopolítica pura a la termodinámica y finalmente aterriza en la ingeniería financiera. Totalmente. Demuestra que abandonar este sistema frágil ya no es solo teoría ecológica, es supervivencia pura. Pero antes de entrar en los fierros de este análisis... Hay que poner una regla clara. Exacto. Una regla inquebrantable para quien nos escucha. Los eventos bélicos en el Medio Oriente que reportan nuestras fuentes los vamos a relatar con estricta frialdad analítica. Completamente imparciales. Cero política aquí. El enfoque es 100% neutral. No tomamos partido por ninguna nación, alianza o actor militar. Las refinerías ardiendo tienen un impacto matemático en la logística mundial. Sí, y en la disponibilidad energética global, independientemente de la bandera política que haya detrás del ataque. Nuestro objetivo es diseccionar cómo esto altera los mercados. Así que, con eso aclarado, empecemos con ese cable de extensión cruzando el campo minado. Vamos a eso. Analizar el impacto en la infraestructura es, digamos, lo único que importa ahora mismo para la resiliencia industrial. Un cuello de botella logístico destruido es un hecho objetivo. Y uno que reconfigura los riesgos a nivel global. El informe militar que mencionamos describe unas 48 horas de escalada que, francamente, han desestabilizado la base de esta matriz energética centralizada. Sí, los datos documentan un desmantelamiento sistemático. Comienza con ataques a instalaciones críticas en Irán. El reporte hace mucho énfasis en el campo de gas South Pars. Claro, South Pars. Para dimensionar el tamaño de este nodo para quien nos escucha, ese campo produce entre el 70 y el 75% del suministro de gas natural iraní. Es una barbaridad. Y alimenta directamente el 80% de su red eléctrica. O sea, golpear ahí no es un ataque menor. Este es conectar el corazón energético de toda una nación. Exactamente. Pero lo que la fuente subraya como el verdadero catalizador del pánico en los mercados globales es la retaliación. ¿Las respuestas a esos ataques? Sí, la respuesta documentada atacando infraestructura energética en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Eso demuestra una vulnerabilidad sistémica gigantesca. El informe detalla impactos directos en la zona industrial de Ruwais en Emiratos y, incendios masivos en las instalaciones de Riad, pero el golpe que cambia las reglas del juego. El de Qatar. Ese mismo.
confirmado por imágenes satelitales. Hablamos de la destrucción reportada de la planta de gas natural licuado de la empresa Pearl GTL. Y no es cualquier planta. Para nada. Los reportes la catalogan como la planta de gas licuado más grande del mundo. O sea, la caída de Pearl GTL ilustra perfectamente este colapso del paradigma centralizado del que hablábamos. El sistema asume que enormes volúmenes de combustible fósil se extraerán y procesarán ahí. En gigantescas instalaciones hipercentralizadas. Claro, en zonas de altísima volatilidad. Y luego viajarán miles de kilómetros en buques para alimentar fábricas en Europa, Asia o América Latina. Destruir una instalación de estas no solo corta el gas. Destruye la capacidad de licuefacción. Tal cual. Significa que, aunque el gas siga ahí bajo tierra, la capacidad de comprimirlo y exportarlo desaparece por completo. Y la reacción en cadena, como vimos en el informe, es inmediata. El reporte señala que el barril de petróleo rompió la barrera de los $111 casi al instante. ¿$111? ¡Wow! Sí, mientras se declaraba formalmente el inicio de una crisis energética mundial. Imagina la industria pesada o la minería en Sudamérica, que dependen de contratos atados a estos hidrocarburos. De pronto ven sus costos operativos irse a las nubes. Y no por una ineficiencia de ellos. Exacto, sino porque un nodo de procesamiento a medio mundo de distancia dejó de existir. Y aquí te pregunto, sabiendo esta vulnerabilidad, ¿por qué la gran industria ha tardado tanto en buscar autonomía? Es una gran pregunta. Históricamente, aceptaban este riesgo porque el modelo fósil centralizado era, digamos, la única forma técnica de garantizar lo que en la industria se llama firmeza. Firmeza energética. Exacto. La capacidad de tener cientos de megavatios disponibles de forma ininterrumpida 24/7. Preferían estar atados a un mercado volátil antes que arriesgarse un apagón en medio de un proceso crítico. Claro, un apagón en la minería no es que se te apaga la luz del pasillo. No, detiene hornos fundidores, molinos gigantes. Son millones en pérdidas por hora. Pero si depender del gas importado ya demostró ser un riesgo casi suicida frente a estos conflictos, la salida lógica es generar esa energía localmente, cortar el cable. Cortar por lo sano. Y ahí es donde entra nuestra segunda fuente, los datos de la conferencia H2Conf, donde esto del hidrógeno verde deja de ser solo un tema ecológico. Se convierte en un salvavidas operativo indispensable. El material de H2Conf mapea esta transición. Hoy en día, el mercado del hidrógeno verde es minúsculo, la verdad. Sí, se producen como 90 millones de toneladas al año, pero de hidrógeno gris no. Exacto. Hidrógeno gris hecho de combustibles fósiles, altamente contaminante y atado al mismo gas que vimos arder en Qatar. Una locura. Pero en la plataforma H2Conf subrayan que esta década es la decisiva. El verdadero avance está en la eficiencia de los electrolizadores y las pilas de combustible. Para producir hidrógeno verde a partir de renovables. Pero a ver, yo aquí te hago de abogado del diablo. A ver, dime. La energía eólica y solar son fantásticas, pero el viento a veces deja de soplar. Y bueno, el sol se pone todos los días. Si operas una mina de cobre gigante en el desierto, no puedes apagar la maquinaria pesada solo porque está nublado. El famoso problema de la intermitencia es el terror de los inversores. Totalmente. ¿Cómo encaja el hidrógeno para solucionar esto sin tener que construir una planta de baterías del tamaño de una ciudad? Es que ahí está la magia de lo que explica el experto en H2Conf. Piensa en el hidrógeno no solo como un combustible, sino como una forma de almacenar energía, como una bóveda química. A ver, explícame eso. Imagina que la mina genera muchísima energía solar al mediodía, un flujo altísimo pero volátil. El electrolizador toma esa energía y separa el agua para crear hidrógeno verde. Es como convertir esa volatilidad en lingotes de oro químico. Ok, guardo la energía del sol en forma de gas. Tal cual. Ese oro químico guarda su valor energético intacto. Y a las 3 de la mañana, cuando la matriz solar cae a cero, las pilas de combustible liquidan ese hidrógeno para inyectar una carga base constante. O sea, energía firme. Energía firme 24/7. Mantiene los molinos girando sin pestañear, aislándote completamente de si hace sol o si el petróleo está a $111. Increíble. Transforma la volatilidad de las renovables en carga base garantizada. Sí, y los datos muestran que el rendimiento técnico ha mejorado lo suficiente como para que esto ya sea un activo industrial desplegable. Pero claro, del dicho al hecho hay mucho trecho.
La distancia entre un avance técnico y su ejecución a gran escala es donde el capital de riesgos entra a jugar. Y ahí vamos a la tercera fuente. Exactamente, porque para lograr esta verdadera independencia de los conflictos geopolíticos, surgen proyectos diseñados para este autoconsumo. Entramos a los documentos de Energetic Heart. Que básicamente empaquetan esta solución técnica como un producto financiero brillante para la minería en Chile y Latinoamérica. Desempaquemos los detalles de esta ronda en Dilumb, porque el rigor es altísimo. La empresa está liderada por Eduardo Tiravanti. Sí, respaldada por la matriz Stellar Energy, que tiene creo que 20 años de experiencia en el sector. 20 años, correcto. Y están buscando un capital semilla de $1,5 millones. Están en rondas avanzadas con la red Chile Global Angels de Fundación Chile y con Carbono 3 Ventures. Que no son actores pequeños en la región. Para nada. Pero lo que domina su propuesta de valor única, lo que le ofrecen a la industria, es la palabra mágica que mencionaste antes: energía firme. Firmeza 24/7. Y que fondos tan técnicos revisen este modelo indica que la tecnología ya pasó la prueba de fuego. Y el documento lo respalda. Reportan usar tecnología validada en nivel TRL6 por Proinnovate Perú. Ojo con ese dato. Para quien no está metido en innovación de hardware, un TRL6 significa que ya pasaste el valle de la muerte de los prototipos. Que ya no es un proyecto de universidad. Exacto. Ya ha sido demostrado en entornos industrialmente relevantes. Pero lo que a mí me llamó la atención leyendo la propuesta para asegurar esa continuidad ininterrumpida es una alianza estratégica que tienen. ¿Con Osberger? Esa misma. Una alianza con Osberger en Alemania. Es que esa alianza es el mecanismo que hace creíble la promesa. Osberger es sinónimo de ingeniería mecánica de precisión y superresistencia. Robustez alemana pura. Tal cual. Aplicar esa robustez a los sistemas auxiliares del electrolizador es lo que evita que el sistema falle en las condiciones extremas de una mina. Ya sabes, polvo, altitud, cambios de temperatura. Impresionante. Ahora, resolviendo la viabilidad técnica, el documento salta a la viabilidad financiera. Su mercado objetivo, su SOM, lo calculan en $500 millones. Enfocado casi como láser en el sector minero e industrial en Chile. Sí, para descarbonizar mediante lo que ellos llaman infraestructura modular. Y aquí viene el modelo de negocio. Contratos PPA a largo plazo de 15 a 20 años. Un contrato PPA en la minería a 20 años no es como pagar Netflix. No, para nada. Sube razón brutal en los gastos operativos de la mina. Y al estructurarlo así, Energetic Heart argumenta que su tasa de abandono, el churn rate, cae a cero. Literalmente a cero. Claro, si una mina firma para que le provea su carga base, desconectarte significa paralizar la extracción. El cliente simplemente no se puede ir. Y esa retención es la base de su estrategia de salida. En el pitch deck detallan que su objetivo final es convertirse en una yieldco. Ah, la famosa máquina de dividendos. Exacto. Para poner en perspectiva, construyen la planta modular, aseguran ese contrato a 20 años y transforman la infraestructura en un bono de renta fija para grandes fondos. Es que los fondos de infraestructura institucionales buscan eso, rendimientos predecibles que no dependan de si un misil cae en el Golfo Pérsico. Es alquimia financiera, la verdad. Alquimia pura. Pero aquí te lanzo otra duda. Escalar esta infraestructura modular suena increíble en un Excel. Siempre se ve bien en Excel. Sí, pero construir pequeños castillos energéticos inexpugnables físicos, ¿es realista escalar este modelo modular para saciar a toda una industria pesada nacional? Es que el hardware limpio tiene ese gran cuello de botella, la manufactura. Pero la clave de Energetic Heart está en la palabra modular. A diferencia de las plantas gigantescas a medida. Exacto. Tradicionalmente haces una mega obra que tarda 10 años y cuesta el doble de lo planeado. Un enfoque modular permite hacer unidades estandarizadas, en serie. Envías contenedores ya ensamblados. Cortas años de ingeniería civil en el sitio. Tal cual. Y con un crecimiento proyectado del mercado del 18% anual, o sea, un CAGR del 18%, la industria exige este cambio. Están desesperados por esa autonomía. Así es. Porque la alternativa es quedarse sin energía o pagar precios exorbitantes por los conflictos globales. Bueno, recapitulando este viaje intelectual de hoy. Partimos de unas imágenes satelitales en Medio Oriente con refinerías ardiendo. Viendo la fragilidad terminal de nuestro sistema energético centralizado.
Sí, de ahí exploramos el inmenso potencial y también el desafío de la intermitencia del hidrógeno verde. ¿Y cómo superó la fase conceptual para volverse esa bóveda química que da firmeza? Para finalmente aterrizar en soluciones reales y financiables como Energetic Heart, que prometen llevar esta energía firme y descentralizada directamente a las minas de América Latina. Aislándolas del caos global. Es fascinante cómo la resiliencia se convierte en un modelo de negocio tan sólido. Y esto me deja con un pensamiento final, algo muy provocativo para dejar pensando a quien nos escucha. A ver, cuéntame. Si la gran industria y la minería a nivel global logran desconectarse de esta red centralizada, si se vuelven verdaderamente autónomas con estos sistemas modulares de hidrógeno, Ajá. ¿cómo cambiará eso el equilibrio de poder mundial? Wow, es una gran pregunta. Piénsalo. Si las potencias ya no pueden usar los oleoductos o los estrechos marítimos como rehenes económicos para paralizar economías, estamos a las puertas de una nueva era geopolítica. Una era donde el poder no lo tiene quien controla el combustible bajo la arena. Exacto. Sino quien domina la tecnología para ser independiente. Cuando la fábrica tiene su propio sol y su propia casa de cambio energética, ¿el campo minado de afuera deja de importar? Te cambia por completo el tablero de ajedrez mundial. Totalmente. Una reflexión enorme sobre la que seguramente seguiremos viendo datos evolucionar. Hasta la próxima inmersión.